Hoy vamos a continuar, a comenzar con el capítulo número 8 de Apocalipsis. En realidad hay una continuidad entre el capítulo 8 y el capítulo 9. Tenemos la apertura del séptimo sello, tenemos el tema de las trompetas, y bueno, eso nos va a llevar, vamos a ver si podemos completar el 8 y el 9. Tiene muchas cosas este capítulo, como el anterior, que fue magnífico. Este tiene muchas cosas. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Los primeros 5 versículos. Le voy a pedir a Virginia si me lee 8 del 1 al 5. Preste mucha atención a lo que se dice en estos. Cada uno de estos versículos tiene mucho contenido. Amén. Damos lectura entonces a la palabra. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Amén. Fíjese el primer versículo. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Qué enigmático esto, ¿no? Primeramente, siempre tenemos que tener claro de que este es un libro simbólico, no literal. Cada una de las cosas que vamos a ver hoy tiene mucho simbolismo. Ahora, acá el simbolismo tiene que ser un tiempo que es muy difícil haberlo medido en el momento de que Juan recibía todo esto, ¿no? Tiene, creo que, un sentido como de expectativa, hasta de oración, de reflexión sobre qué va a pasar con este séptimo sello. Porque evidentemente, como vimos en los anteriores sellos que fueron abiertos por el único digno de poder abrirlo, hubieron acontecimientos realmente trascendentes e importantes. Aquí se produce un silencio celestial, un silencio frente al trono. Escuchen, aunque es muy difícil escuchar el silencio. Pero creen una expectativa. Yo soy, en la parte de comunicación, siempre afirmo que cuando uno está hablando, comentando, hasta leyendo en voz alta, el punto en la lectura es un silencio. Y un silencio dice muchas cosas, para afirmar lo que se ha dicho y para crear la expectativa de lo que vendrá. Bueno, acá se produce y lo destaca, se destaca. Dice que ha sido
majestuoso, un silencio celestial. Millones y millones y millones de almas estaban allí y se produce el silencio. Y dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. Siempre estamos hablando del número 7, se dieron cuenta, ¿no? Permanente, 7 candelabros, 7 sellos, 7 trompetas. Y acá comienza con este sello un tiempo impresionante que vamos a ver. Bueno, entonces dice, otro ángel, hubieron 7, pero otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadir a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Las oraciones eran del pueblo de Dios. Y el incienso era como una afirmación, porque veamos lo que dice después. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso, es decir, el humo que representaba las oraciones del pueblo de Dios. Miren los contrastes. Silencio celestial. Oraciones del pueblo de Dios suben hacia el trono. Es un contraste que de alguna manera tenía que ser representado y se representa con el humo del incienso. Y las oraciones de los santos, como decíamos, del pueblo de Dios. Y el ángel tomó el incenciario y lo llenó del fuego del altar. Ese fuego, ¿qué representa? La purificación. Representa la limpieza. Y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y hasta un terremoto. La potencia que marcaba desde el trono de Dios las oraciones de los santos. Bueno, dice, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego, mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Es muy difícil esto, granizo y fuego. Granizo y fuego. ¿Qué es el granizo? Es agua congelada. El agua con el fuego. Esto, ¿a qué les recuerda? Piensen. Los dejo para que piensen. ¿A qué les recuerda esto? El agua y el fuego. Van a recordar muchas cosas más. Pastor, perdone que lo interrumpa, pero si no estoy equivocada, muchas veces se habla de que de repente cuando cae algo así, no sé si hielo o piedra, así como los meteoritos, cuando entran a la Tierra, entran con fuego. No entran así solo, porque depende de la atmósfera de la Tierra. Perfecto. Pero piensen en algún pasaje bíblico que les recuerde el agua y el fuego. Piénsenlo. Se quemaron los árboles. No toda la hierba verde. Recuerden también este pasaje. La tercera parte de los árboles se quemó toda la hierba verde. Recuerden eso, porque más adelante vamos a ver otra situación. Vamos al segundo ángel que tocó la trompeta.
y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. ¿Qué le recuerda esto también? ¿No recuerda nada de esto? Piensen un poquito. En este caso es un mar. En otro momento, En las plagas de Egipto. Plagas de Egipto. es allí. Recordemos por ahí. Bueno, vamos entrando bien. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Alfonso, usted ha visto morir muchos peces por ahí, ¿no? Pero la tercera parte de todos los peces que estaban en el mar, es millones de peces. Sería tremendo. La tercera parte de las naves fue destruida. Qué situación, ¿no? Porque esto puede ser simbólico, no literal, nos está marcando esas tremendas situaciones que se vivieron en la plaga de Egipto. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó, fíjese, nuevamente dice, sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de agua. Bendición. Pero cuando cayó eso, el nombre de esa estrella es Ajenjo. ¿Conocen el Ajenjo? Sí. Y Una hierba amarga. la tercera Sí. parte de las aguas se convirtió en Ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Vayan reteniendo esto. El cuarto ángel tomó la trompeta y fue herida la tercera parte, otra vez, la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Sol, luna, estrellas. Para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día de su mismo de la noche. Tiene un significado clarísimo de que nos está marcando que hay una selección en tiempo, en espacio, en lugar geográfico. Y miré y a un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar. ¿Se da cuenta? Y si todas esas situaciones, ya nos está anunciando lo que se viene. Un anuncio clarísimo. Bueno, quería llegar al quinto ángel. Y a la trompeta que tocó el quinto ángel. Yo les hablé hace un ratito de la plaga de las langostas que hay en África. Este es el quinto sello, la quinta trompeta. Pero no es hasta aquí. ¿Por qué? Ya veremos de qué se trata esto. Porque aquí sí les pido, hermanos, que vamos a analizar minuciosamente el carácter simbólico. Dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo de la vida.
¿Ustedes me pueden asegurar a alguien que Dios le va a dar a una estrella una llave? ¿A quién se está refiriendo? Pregunta, a ver si alguien me responde. Cuando se refiere a esta estrella que cayó del cielo. ¿A un ángel? Probablemente, pero ¿qué tipo de ángel? Tiene que ser un ángel. Bueno, yo creo. Bueno. Pero mire, vamos a ver más detalles. Yeah. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Un ángel bueno me parece que es otra persona. ¿Lo individualizan ustedes? Esto es simbólico. Se está refiriendo sí a un ángel, pero no cualquier ángel. El anticristo. No, Satanás, el ángel caído. Este es el ángel caído. Es Satanás. Voy a pedir a la hermana Uda que busque Isaías 14. Isaías 14. Vamos a ir al profeta Isaías. Isaías 14, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste tú que debilitabas a las naciones. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Habla del diablo. La de Satanás. Y después vamos Diablo y Satanás. a mirar Ezequiel capítulo 28, lo tenemos por ahí también. Alguien que me lo lea. Ezequiel 28. Lo 28 de Ezequiel. Vamos a leer el versículo 13. En el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ionice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tu querubín grande. Tu querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Perfecto. Esa es la estrella que dice claramente, cayó del cielo, y la llave de la voz del pueblo. La vimos. Ezequiel, ¿cuánto era eso, pastor? No escuché. 28, versículo 13. En adelante. Dice, y del humo que se levantó del pozo, salieron langostas sobre la tierra. Acá viene la langosta famosa que dicen algunos que son las plagas que hay en África hoy día. Pero miren ustedes,
Y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se le mandó, miren, presta atención, que no da hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. ¿Qué no podían ser estas langostas? Pues vamos a seguir. Piensen a ver quién puede. Dice, le fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Vamos a ver el aspecto de las langostas. Mm. El aspecto de la langosta era semejante a los caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían coronas de oro y sus caras eran como caras humanas. Estas langostas de África no tienen corona, no tienen cara humana. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas como estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones, y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abdón, en griego Apolión. Abdón significa destructor. ¿Quién es el rey de ellos? ¿Quiénes son estas langostas? ¿Qué simbolismo nos está representando estas langostas? El destructor, son los ángeles de Satanás. Las langostas son los ángeles. ¿Están entendiendo? ¿Queda más o menos claro esto? Dice, las langostas aparecen allí de una manera como no aparecen en estas langostas de África. Estas langostas de África, lo que quieren comer son las cosechas. No atacan a los hombres. Estas langostas que hay ahora, en este tiempo que dicen que no atacan a los hombres, atacan las cosechas. Están destruyendo las cosechas de estos países. Ahora, esto tiene que tener un significado. ¿Por qué Dios permite y le entrega una llave a Satanás para que con sus ángeles hagan todas estas cosas? Vamos a tener que... Voy a invitar a que vayamos a un capítulo de Romanos. Yo lo tenía por acá. Romanos 1, capítulo 1 de Romanos. A ver si podemos ir a capítulo 1 de Romanos. Capítulo 1 de Romanos. Acá está. Están en el capítulo 1 de Romanos. Vamos a ir al versículo 18. Permítaseme que lo voy a leer. Y presten atención.
acá vamos a encontrar la explicación de por qué Dios hace estas cosas. Porque no es el diablo. Dios le da el poder por 5 meses. ¿Se acuerdan? Job también le dio determinado poder por un tiempo determinado y con determinadas limitaciones. Dice, miren y presten atención, Romanos 18, capítulo 1. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce, por lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, por Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lasciva unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los practican, tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Esto ha sucedido muchas veces en la historia de la humanidad. Y acá nos está anunciando la ira de Dios. Yo no necesito leerle nuevamente los versículos 29, 30 y 31. Cualquier similitud con la realidad de hoy no es casualidad. Injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaño, y así sucesivamente. Es lo que está sucediendo hoy. Es lo que sucedió en el tiempo de Noé, ya lo veremos. Es lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. Es lo que le sucedió al Imperio Romano.
La vida de Dios se va a manifestar claramente. Estos son los primeros indicios. El trabajo de Satanás, que van a tocar a todos los que están incluidos en este concepto, menos a los que piden Dios. Por lo tanto, ¿vamos a estar en la gran tribulación, sí o no? No, vamos a estar. Vamos a estar, pero vamos a ser protegidos por el sello de Dios. Los que no van a estar protegidos y que van a recibir todas estas consecuencias son los que no tienen el sello de Dios. Y en este capítulo de Apocalipsis, la comunicación es del Señor a los creyentes. ¿Para qué nos va a comunicar todo esto el Señor si nosotros no vamos a estar en la tribulación? Nos está señalando que vamos a estar protegidos por el sello de Dios. Antes de continuar, para confirmar todo esto, les invito a que nos detengamos en el Evangelio de Mateo. Vayamos al capítulo 24 de Mateo. Este capítulo de Mateo, capítulo 24, es la palabra de Jesucristo. Si ustedes tienen su Biblia, van a ver que como en aquel momento que Jesucristo le comunicaba todo a Juan con su propia palabra, en nuestras Biblias se marcan por color rojo. Y vamos a ver que este capítulo 24 es prácticamente todo rojo, porque es toda la palabra de Jesucristo. Nos vamos a tener que detener en esto, ya lo conocemos, pero vamos a analizarlo bien claramente, hermanos, porque acá está el quid de la cuestión. Vamos a ir leyéndolo a poco. Es palabra de Jesucristo, no es el apóstol Mateo que está hablando, es Jesucristo que está hablando. Versículo 4. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, diciendo que son el Cristo. Bueno, ahí tenemos uno que dicen que es el Mesías. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Qué es esto? Tribulación. Y todo será principio de dolores. Entonces, dice Jesucristo, os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, que entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa.
mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Dad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. ¿Quién dice esto? Jesucristo. ¿Qué va a haber? Gran tribulación. ¿Va a estar la iglesia si le dice que siga predicando hasta el fin? ¿Vamos a estar en la gran tribulación los que queden vivos? Sí, vamos a estar en la gran tribulación. Dice claramente. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Fíjense que no, dice que va a haber una tribulación que no hubo nunca. Ni siquiera habla del momento del diluvio de Noé. Y después no va a haber. Va a ser en ese momento. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y darán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Los escogidos van a estar en la gran tribulación. Y esto derrumba, lo digo con el mayor respeto. Yo sé que hay muchos hermanos que creen que el rapto va a haber antes de la gran tribulación. Y estos escogidos que quedan ahí, que está hablando el Señor Jesucristo, no un hombre que hizo una Biblia como Scofield o un iluminado irlandés en 1830. Es Jesucristo el que habla, que dice que los escogidos van a estar en la gran tribulación. Ojo, no se engañen, hermano, con esos falsos profetas. Han engañado y siguen engañando lamentablemente a muchos hermanos. Yo lo digo con el mayor del respeto, pero tenemos que ser firmes. No nos podemos dejar engañar porque lo que está escrito es la palabra de Cristo. No lo que alguien que escribió una Biblia aparte o alguien que se le ocurrió una teoría de diferenciar. Dice, yo os lo he dicho antes. Así que si os dijeran, mirad, está en el desierto, no se hagan. O mirad, están los aposentos, no lo crean. Porque como el relámpago que sale del oriente, que muestra que occidente, así será la alegría. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí estarán las áreas. Vale, la bienvenida de hermano Héctor. Y seguimos, para entender todo esto claramente. Seguimos con Mateo. Es claro lo que dice. Hermano Mario, cuando se aleja del micrófono no se le escucha nada, no se le entiende nada. Acerque el micrófono, porque a donde se mueve para atrás, Vamos a agarrarlo. no se le capta Vamos a agarrarlo el audio. Ahora que me escucha mejor, ¿no? Porque es un micrófono más direccional este. Y dice, reiteramos, la palabra de Cristo, Mateo es la palabra de Jesucristo, y dice claramente que vamos a estar en la gran tribulación los escogidos. Lo dice claramente. Pero sigue en el capítulo 24, dice, e inmediatamente después de la tribulación, de aquellos días, el sol oscurecerá. Le dijo la trompeta, la tercera parte, y la luna no resplandecerá. ¿Qué dijo? La trompeta, vimos, de la luna también. ¿Y qué dijo? Las estrellas caerán del cielo. Todo esto lo dice Jesucristo en Mateo.
Estamos hablando antes inclusive de Apocalipsis. Entonces aparecerá la señal del cielo. Entonces lamentarán las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Que va a ser la última trompeta que analicemos. Y juntarán a sus escogidos. Ahí, en ese momento, después que pasaron toda esta gran tribulación, juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. Dice Jesucristo, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también, vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que estás cerca a las puertas. De cierto, os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y afirma, pero el del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como los días de Noé, así será la venida del hombre. Porque como en aquellos días, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Sigue todas las manifestaciones de Jesucristo. Pero creo que ahí está el centro, ¿no? Jesucristo anticipa a Juan todos estos acontecimientos proféticos y anticipa esta quinta trompeta que hablábamos con la presencia del maligno personificado en una estrella que tiene la llave del pozo del abismo. Creo que todo esto nos da un significado muy claro hasta que llegaremos a estudiar el sexto ángel que tocó la trompeta y dice, oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí ese número, dice el profeta Juan. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a sus imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Es sin duda, hermanos,
clarísimamente una gran apostasía que está anticipando a través de estas señales que nos dan. Sin duda, estas trompetas tienen una influencia satánica y demoníaca. Ya estamos viendo las señales. Lo que está aconteciendo en el mundo es clarísimo. Lo que está pasando en el mundo es lo que pasaba en el momento del diluvio de Noé y de Sodoma y Gomorra. Hoy día vemos claro que todo esto que establece la acción de Satanás en el mundo se ve ejemplificada en las perversiones tremendas y demoníacas que estamos teniendo hoy día. Y que el mundo es cómplice con todo esto que tiene que ver con la ideología de género, con todo esto que tiene que ver con esas mujeres satánicas que están polulando con el apoyo de las autoridades y del nuevo orden mundial. Todo esto tenemos que tenerlo en claro, hermanos. Todo esto es precisamente lo que nos está señalando Apocalipsis. Tenemos que ver que está todo reflejado en la presencia concreta de nuestro tiempo. Si nosotros estudiamos el Apocalipsis y solamente miramos, como lo hemos hecho, las relaciones que tienen con el tiempo histórico, con Isaías, con Ezequiel, como lo hemos hecho, y no lo proponemos analizar en nuestro tiempo, hoy, en el tiempo que vivimos, y no lo proyectamos, no nos olvidemos que esto es un libro profético, de nada nos servirá. De nada sirve estudiar estas profecías si lo hacemos desde el punto de vista histórico, literal, como estudiamos el libro de Quijote o cualquier otro tipo de libro de la literatura universal. Esto tiene un significado espiritual muy claro, son mensajes que Dios nos está mandando. Y estos mensajes simbólicos, concretos y específicos son enviados a nuestra iglesia, a la iglesia de Cristo. Nosotros, los que tenemos el sello de Dios, porque nos hemos entregado, tenemos que tenerlo muy claro esto. Y tenemos que tener la capacidad de traducir todas estas enseñanzas que el Señor nos da a través de su palabra para hacer lo que Él decía en estos últimos tiempos. Predicar concreta y específicamente esto que nos está informando a quienes somos sus hijos. Hoy decía yo en el devocional que tengo todos los días en el programa Reencuentro. Yo en un tiempo fui ministro de evangelización. En un tiempo determinado, que no es el tiempo que vivimos hoy. No es lo mismo la evangelización en los años 40, 50, 60, 70, 80. No es lo mismo la evangelización hace 2 o 3 años atrás que la evangelización de nuestro tiempo. No solamente desde el punto de vista de la estrategia que tenemos que tener, de la cual no hemos profundizado, no se ha profundizado mucho. Inclusive hoy comentaba lo que me llamaba la atención de este pastor en cuanto a estos medios, estas plataformas, sino que también en el contenido. Estrategia y contenido tienen que ser analizados. ¿Qué palabra tenemos que llevar hoy día a aquellos que todavía no se han convertido a Cristo? Porque los tiempos se acortan, somos conscientes. Todos hablamos de que ya está cerca la venida del Señor. Y con la venida del Señor viene la ira de Cristo. Y esa ira de Cristo la van a sufrir todos los que no han sido sellados.
Y ahí hay un contenido importante. Hay un elemento importante para predicar. Yo vuelvo a insistir, aunque sea reiterativo, y esto lo hablo en general, yo escucho a muchos pastores, a muchas iglesias, en sus cultos y en sus predicaciones, y están viviendo otro tiempo. Están viviendo en otra realidad. No están viviendo la realidad de hoy en la que se viene. Hay pastores, hermanos, misioneros, que estos temas ni los tocan, ni los nombran. Yo sé que, fíjense ustedes, estamos acá entre hermanos que estamos en el camino de Cristo. Obviamente, si yo voy a un inconverso y le digo que Dios le ha dado la potestad a Satanás para que elimine la tercera parte de la humanidad, no lo van a entender. No lo van a entender. Va a ser muy difícil comprender lo que va a ser la ira de Dios, de la cual la van a sufrir. Y Jesucristo mismo la estaba comunicando en ese capítulo de Mateo. Por lo tanto, todas estas señales que nos dan, que son para la iglesia en Apocalipsis, tenemos que discernirla, escudriñarla en profundidad, intercambiar entre hermanos y ver cómo elaboramos esa estrategia y ese contenido, de lo cual es lo que nos queda en este tiempo. Tratar de acercar, pero no teóricamente, sino efectivamente, aquellos que no están en el camino de Cristo, acercarlo al camino de Cristo. Claro que no estaría fácil. Claro que sabemos a los que nos exponemos. Claro que sabemos que estamos con las limitaciones de la situación que estamos sufriendo. Porque hoy, cada vez más, las restricciones no nos permiten salir a pregonar como lo hacían nuestros anteriores y en otros tiempos, por las calles, por las plazas, por los pueblos. Ya ni siquiera podemos ir a los templos. Entonces tenemos que empezar a madurar. Está bien que nos preparemos. Es clarísimo que hay que prepararse, hermanos. Yo sigo insistiendo. No solamente nos tenemos que preparar con este tipo de estudios, que son importantes, que hay que hacerlos, este y otros estudios, sino que los tenemos que preparar espiritualmente para lo que podemos estar presenciando si Dios nos mantiene en vida en estos últimos tiempos. Y verdaderamente no podemos ser pasivos. Tenemos que buscar esa estrategia. Tenemos que elaborar. Tenemos que cambiar tradiciones. Mire, ayer estuve mirando un debate entre un pastor evangélico y un filósofo católico. Un debate de profunda estudio teológico, ¿no? Se analizaba la doctrina. Y el filósofo católico insistía en el tema de la tradición como elemento sustancial, como el elemento determinante. El pastor evangélico insistía que el elemento determinante era la escritura. Y para el filósofo católico no era la escritura,
porque dice que la escritura tenía que ser interpretada por hombres. Esa es la mentalidad católica. Nosotros sabemos, hermanos, que la interpretación de la escritura en nosotros es a través del Espíritu Santo, y esa es la diferencia que tenemos con los católicos. Una gran diferencia. Y eso se basa en tradiciones. Y muchas iglesias evangélicas han caído también en tradiciones. Y quieren mantener tradiciones. Pero el mundo ha cambiado. Y va a seguir cambiando. Y hay de aquellos que piensan que de esta vamos a salir y volver a lo que éramos antes. No vamos a volver a lo que éramos antes. Nosotros que somos más veteranos, muchas cosas no las vamos a ver. Pero nuestros hijos y nuestros nietos, en esta realidad, que hoy la vimos reflejado con lo que decía Jesucristo en Mateo, de fornicación, de homicidio, de todas estas situaciones de perversidad que hay en el mundo, tienen consecuencias clarísimas en la humanidad entera. La gran tribulación ya está entre nosotros. Nosotros, en particular, hoy día no estamos siendo afectados en nuestras zonas. Pero tenemos que advertirles. Tenemos que hacer todo lo imposible. No dejar un instante de informar primero a los que están más cerca, a nuestros familiares, explicarles lo que se viene. Explicarles lo que se viene. Lo que se viene no se arregla con una vacuna. Lo que se viene no se va a arreglar con medidas políticas, económicas, ideológicas. No. Va a ser muy importante. Y tenemos que mostrarnos como ejemplo de eso que Dios nos ha dado. ¿Por qué nosotros no tenemos temor? ¿Por qué parte del mundo tiene miedo hoy día? Está sufriendo. Hay muchos suicidios, hay mucha depresión, y quien que está allí sabe que irán en cantidades a comprar pastillita para la depresión. Y ahí le hace clink, caja, pero bueno, es así. Nosotros tenemos la mejor medicina. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Y esa es la predicación que tenemos que hacer. Mostrarle que no tenemos miedo en este tiempo, pase lo que pase, no solo porque nos protege el Espíritu Santo, sino porque al estar en camino de Dios, como servidores y fiel a nuestro Señor, decimos siempre que la voluntad sea de Él. Amén. Hermanos, el carácter simbólico de estas trompetas tenemos que traducirlo en nuestro tiempo. Y ahí está. Lo vimos desde el punto de vista histórico al tiempo presente y a la proyección de futuro.